En comunicación justamente a Jorge Altamira, otra vista, otra mirada, ¿no? Justamente de Leo Alzamone. Claro, Una institución en el Partido Obrero. sí, porque justamente, bueno, Leo es peronista. Así que, Jorge Altamira, muy buenas tardes. Clara Rodríguez, Iván Bartolomé los saluda acá de Voces que Suman. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy Muy, bien. pero muy bien. ¿Tuvo la posibilidad o la oportunidad de escuchar el discurso de Alberto Fernández el día lunes? No, y tampoco llegué a leerlo entero, pero creo que sé todo lo que dijo, porque los distintos temas que abordó los leí a través de diferentes medios de prensa. ¿Y cómo ve esta administración después de un año justamente de la pandemia? ¿Lo ha manejado bien con el tema de la vacuna? Pasamos los 50.000 fallecidos. Bueno, a ver, ¿qué gobierno en el mundo lo ha manejado bien? Sí, Esto me interesa señalarlo por lo siguiente. Hay un modo de manejo de esta pandemia. Ese modo de manejo de la pandemia es el siguiente. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal emite billones de dólares para los grupos financieros que, según la Reserva Federal, están afectados por la pandemia. La asistencia al pueblo es insignificante y el desempleo crece en forma espectacular. Tomemos la Argentina. En la Argentina el gobierno paga los salarios en lugar de las empresas, la subsidia y luego establece un ingreso familiar de emergencia, pero de los más bajos del mundo, $60, $70, que financia a una tasa exorbitante. Porque esto no lo dice nadie. claro. A ver, le explico rápido. Emite dinero. La gente lo recoge como IFE. Cuando ese dinero entra en circulación, el Banco Central lo absorbe a través de los bancos y paga el 42% de interés por la absorción. Muchísimo. Quiere decir que se financió un IFE de 10.000 pesos al 42% de interés en beneficio de bancos y de grupos económicos. Ahora lo está haciendo esto Guzmán, no solo el Banco Central, porque el Tesoro argentino está emitiendo bonos y recoge dinero al 42% de interés. Entonces usted tiene una gestión donde la preocupación por la estabilidad económica del capital entra en contradicción con el interés por los trabajadores. Lamentablemente lo que quedó en evidencia con esta pandemia, obviamente, si bien fue a nivel mundial, los trabajadores fueron los más golpeados. Los trabajadores, las pymes, las empresas. Y Pero no decían, por una situación heredada solamente. claro, No solo porque el trabajador en esta sociedad es más vulnerable que el capitalista. En este momento los estados tienen un nivel de endeudamiento fenomenal, me refiero a Gran Bretaña, Estados Unidos, fenomenal, no porque ayudaron a los trabajadores, sino porque ayudaron a los capitalistas. claro. Y una manifestación de esto, usted la tiene tanto en Estados Unidos como en Argentina en estos dos ejemplos. La bolsa de Nueva York subió como nunca. Explíqueme cómo puede subir una bolsa bajo una pandemia. ¿Cómo nunca? Y en Argentina, el Banco Central terminó recriminando a un conjunto de empresas, algo que nosotros denunciábamos sin necesidad de estar en el Banco Central. El dinero que se adelantó, ¿cómo se llamaba? ATP o algo así, las empresas lo usaron para comprar dólares. Bueno, pero no estaba el cepo, más de 200, digamos, las empresas también tienen un límite como un ciudadano común para comprar dólares. No, pero en aquel momento usted no tiene, en principio en Argentina no hay ningún límite, porque usted lo puede comprar en la bolsa. Claro, en El pesos y gobierno dice, pasando bueno, a dólares, mí no me claro. importa porque no me sacan reservas, es una transacción entre privados. Yo lo que le quiero decir es que la plata que usaron los capitalistas para comprar en la bolsa dólares, se las dio el gobierno, bajo la forma de ATP. De lo contrario, el Banco Central no habría elaborado, pero claro, mucho después de consumado el hecho, no hubiera elaborado la lista con las empresas y la está llamando, bueno, para meterles alguna multita y cosas por el estilo. A ver si podemos resumir. Hay una gestión de la pandemia que no atiende a la salud,
sino que atienda a los intereses del capital. Usted lo puede ver en un dato que está oculto. Por ejemplo, el gobierno dice que el sistema de salud aguantó la pandemia de COVID, que nunca llegó al tope, nunca se desbordó, etcétera. Eso es mentira. ¿Y dónde está la mentira? Es una mentira realmente fea, porque todas las otras, ¿cómo se dice?, dolencias, si usted la quiere llamar así, no se atendían. Yo, por ejemplo, tuve que interrumpir algo que había comenzado antes de marzo, lo tuve que interrumpir por completo. Naturalmente, no era algo, como le puedo explicar, de vida o muerte. Bueno, no sé, yo tenía la expectativa de que no iba a implicar nada, pero bueno, uno no sabe, por algo el médico te dice hacerlo. Claro. Y lo retomé cuando se empezó a abrir todo. Entonces, ¿cuánta gente murió de...? Yo tengo 2 compañeros que murieron de cáncer porque no fueron atendidos. Claro. Eso lo Después del mencionamos, nombre y claro, la apellido y gente que todo. murió por falta de atención, ¿no? Claro, y quiere decir que el sistema de salud, la administración de la salud, etcétera, Que ya venía mal. que ya venía mal, fue, digamos, de nuevo desvirtuada con recursos que se han tratado de tapar. El presidente tendría que decir, tendría que subir así como denuncia, no sé qué historia judicial, decir, miren, por culpa de todo lo que os he heredado, tenemos tantos muertos de cáncer, tantos muertos por problemas coronarios, tantos que no pudimos atender por el COVID. Tal cual. Y Jorge, estuvimos hablando de los obreros, los trabajadores y de los capitalistas. ¿Y en qué lugar quedarían las pymes y los dueños de negocio que por ahí no cotizan en bolsa, que no pudieron ir a Con comprar las pymes dólares ahí? hay que hacer un análisis. No sé, a mí me fastidia mucho cuando se las toma todas en su conjunto. Por ejemplo, hay emprendimiento de gente que se rompió el alma, que es completamente diferente a las 1000 pymes Claro. que están en la órbita de Techín como tercerizadas. Bueno, claro. Esas pymes son un instrumento de esclavización del obrero. ¿Por qué? A ver, se lo digo rápido. El obrero que cuando estaba en manos estatal, la siderúrgica, trabajaba en la planta de la siderúrgica, ahora trabaja en una tercerizada de Techín. Es negro, con salarios bajos. Techín se saca de encima la responsabilidad del convenio de trabajo. Y esto es cada vez mayor. El gran aumento en el número de pymes va paralelo al aumento de la tercerización productiva y de la tercerización laboral. Entonces yo esto lo denuncio. En cambio otros me lo pontifican y me lo embellecen, como diciendo el pequeño empresario que se desplomó. Claro. Si fuera así, usted imagina que yo como socialista siempre voy a estar del lado de alguien que se está desplomando. De los que trabajan. Lógico. Por supuesto. Eso no hay Altamira, ninguna yo duda. recién le preguntaba justamente al economista Leo Alzalone, y yo le decía, ¿cómo puede salir un país adelante si casi tenemos un total de 20 millones de asignaciones, planes? Está bien que obviamente el gobierno salió a asistir, está perfecto, pero me parece que hay que generar la cultura del trabajo, generar que las empresas empiecen a moverse, porque si no, somos 45 y hay 20 personas que no generan. Está bien, ahí están las jubilaciones, ahí están todas las pensiones, pero digamos, Bueno, es mucho. A ver, ¿cómo ordenamos la respuesta? ¿Quién es responsable de que haya tanta gente sin empleo? Si uno mira lo que dicen los diarios, los capitalistas no invierten porque hay déficit fiscal, porque los jubilados o el sistema provisional causa un enorme déficit y porque no hay una reforma laboral que facilite el despido. Es decir, que el país no crece porque los capitalistas ponen como condición que los obreros renuncien a sus derechos, algo que ya ocurre porque hay una cantidad de negro fenomenal, y los jubilados no cobren, algo que ya ocurre porque están cobrando el 70% de los jubilados 20.000 pesos, y sin embargo tampoco invierten. Entonces, finalmente la desocupación masiva no es la consecuencia de una disposición del trabajador o de una falta de cultura del trabajo, es la consecuencia de un sistema capitalista en crisis. Por eso la desocupación es elevada, digamos, en todo el mundo. Entonces, esto tiene que quedar perfectamente claro antes que nada. Quiero decirles que cuando se dice que las jubilaciones
afectan el déficit fiscal, se miente de nuevo de la peor forma, porque yo aguanto que usted me diga una mentira, porque que usted me diga ahora son las 12 del mediodía, ¿no es cierto? Claro. Digo, ¿qué le pasa a este muchacho? Y no voy más de allá. Salvo que sea Cámpora, ¿no? Que Perón le dice, ¿qué hora de Cámpora? La que usted quiera, mi general, ¿no? Claro, por eso, claro. No, pero yo también sería Cámpora. Digo, bueno, muy bien, que no le daría más bola al asunto. A ver, quiero decir lo siguiente, el sistema previsional público en Argentina no tenía nada que ver con el Tesoro. Claro. Estaba separado. Una cosa era el presupuesto y las cuentas del Tesoro, y otro el sistema previsional financiado por aporte de patrones y de obreros. A fuerza de eliminar el aporte patronal, que empezó con Martínez de Oz, mire cuánto hace, Con la tablita. y sucesivamente, los recursos del sistema pasaron a ser los tributarios, los impuestos. Es decir, que la clase media, el consumidor, empezó a financiar el sistema previsional y descargó de eso a la parte patronal. Por otro lado, desvalijaron el sistema previsional, dando subsidio de todo tipo. ¿A quién? A las patronales. Yo tuve un enfrentamiento un día en un programa televisivo con Redrado, cuando denuncié esto y denuncié un banco que se llamaba Banco Industrial, dirigido por él, que terminó en la quiebra, porque daba subsidio a las patronales. Entonces, cuidado, que están victimizando una clase trabajadora que en realidad no es responsable, pero de ningún modo, que se desloma todo lo que puede por una clase capitalista que está amasando ganancias fenomenales. Fenomenales. De lo contrario, no habría 400.000 millones de dólares en el exterior del país. ¿Y el tema de los monotributistas ayuda a los trabajadores, ayuda a los No, obreros? es totalmente perjudicial, porque el monotributismo es una suerte también de tercerización. Es decir, ¿qué pasa con el monotributista? Él se paga todo lo de la salud y se paga la jubilación. Es fantástico. Se ha hecho todo esto. Entonces ahora la prensa que apoya todo esto elogia el emprendurismo. Qué bien, qué iniciativa. Claro, ellos mientras tanto dejan de pagar el aporte previsional y el aporte de salud. Entonces, ¿de qué estamos? Ahora, el origen de todos estos aportes, ¿de dónde viene? Porque en una época no había ningún tipo de aporte, me refiero por los años 40 del siglo pasado. Viene de que el obrero acepta que una parte de su salario se lo paguen en diferido. Dice, bueno, muy bien, no cobro este salario, lo aporto a la caja. Y con esto me pago cuando me jubile. Por lo tanto, es un salario del trabajador. Nadie puede eliminar una jubilación con capricho, están eliminando el salario. Si tenemos un minuto, le cuento una anécdota histórica muy interesante. Sí, dígame. En el año 1927, el presidente Alvear estableció un aporte del 5% para crear la caja de jubilaciones, que después Perón desarrolló en forma mucho mayor. ¿Qué hizo? Crear las jubilaciones. ¿No es maravilloso? Maravilloso, el presidente Alvear. ¿Por qué los obreros le respondieron con una huelga general y tuvo que retirarlo? Porque le contestaron los sindicatos de la época, que no son los de Caló, Moyano, etcétera. Los sindicatos de la época le contestaron, si yo te doy el 5% de mi guita, no la veo más. Claro. Miren qué viejo, qué inteligente que eran nuestros tatarabuelos. Qué bárbaro, ¿no? Ahora, Altamira, ¿qué pasa? Usted que tiene muchísima experiencia, digamos, en la política, y un gran analista, además usted es fundador y dirigente del Partido Obrero Socialista, ¿qué pasa que van pasando las distintas administraciones, van pasando las distintas décadas y lamentablemente cada vez estamos peor como sociedad, en inflación, en pobreza, en todos los aspectos, lamentablemente, ¿no? Bueno, mire, esto no es una, digamos, ¿cómo le puedo decir? Es manifiesta la decadencia del capitalismo. Claro. Sí, el capitalismo ha sobrevivido un cierto periodo porque logró avanzar sobre China y lo que antes era la Unión Soviética. Pasado ese periodo, y como consecuencia de ese periodo, han estallado crisis mayores. La crisis, por ejemplo, del 2007-2008
casi barre con todo el capitalismo. Esto se lo dicen los financistas. Sí. Y ahora está pasando lo mismo. Entonces, permanentemente hay una carga mayor sobre el trabajador. Por ejemplo, en Francia, ayer, acaban de bajar el seguro al desocupado. Viejo, están ganando guita como nunca. La bolsa florece, la especulación. El 1% tiene 10.000 veces más que todo lo demás. Y los tipos siguen apretando la clavija. Porque están en una competencia infernal entre ellos. Hay sobreproducción, pelea de mercados. Y en esa pelea sobreviven bajando salario, incrementando la flexibilidad laboral, los ritmos de trabajo, hasta un punto de explosión. Porque fíjese una cosa interesante, en todo el mundo está habiendo rebeliones populares. Yo estoy de acuerdo si alguien me dice que cada uno tiene un motivo diferente. Estoy de acuerdo. Sí. La violencia contra los negros en Estados Unidos, la dictadura del dictador de Bielorrusia, el golpe de Estado de Myanmar, la rebelión contra Piñera en Chile, la rebelión en Ecuador. Pero hay una cosa que es esta, cuando se producen tantas rebeliones, cada una por un motivo, tiene que haber un motivo común. Y el motivo común es el hundimiento de las condiciones de vida de las masas. Jorge, se viene este año, ya empezó año electoral. ¿Qué lugar va a ocupar este año? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuáles son las metas del Partido Obrero? Mire, yo creo que estas elecciones son muy importantes. Es decir, no creo que el mundo cambie por vía de elecciones, pero eso no significa disminuir la importancia que tienen las elecciones en distintos momentos y en este momento en particular. ¿Por qué? Porque de una u otra manera va a ser una suerte de plebiscito sobre la crisis. Y esto se ve ya en las encuestas, en que la gente no quiere saber ni de uno ni del otro. Es lo que ustedes le decían a este chico con el que hablaron antes. Sí, a Leo. Este dice una cosa y el otro lo ataca y se matan entre ellos y se matan preguntándose quién robó más. ¿Quién robó más? El primo de Macri o Lázaro Báez. ¿Y dónde está la plata de la privatización de YPF que le dieron en Santa Cruz a Néstor Kirchner? ¿Y dónde está lo del correo argentino? Entonces usted dice, bueno, acá hay dos bandas de delincuentes que quieren, defender su porción de poder y por lo sus tanto intereses personales. Nosotros tenemos que exponer eso abiertamente. ¿Y qué pasa? ¿Se olvidan del pueblo, el bien común del pueblo? ¿Y hacen negociados para su familia o para, digamos... Indudablemente. En eso consiste el capitalismo, el negociado para uno mismo. Con el agravante que en el campo político se buscan hacer grandes cajas económicas para solventar esta situación. Lo que pasó con la vacunación, yo creo que no se ha entendido lo que pasó con esta vacunación VIP. Lo que mostró la vacunación VIP es que en Argentina y en todos los países del mundo los gobiernos son gobiernos de compadres. Claro. Hay un desconocimiento completo de la voluntad popular. Y esto lo tienen muy claro. Mire, ¿sabe quién lo dejó muy claro? Raúl Alfonsín. Cuando empezó a andar mal Alfonsín y empezó a tomar medidas muy antipopulares, la gente le decía, no es por esto que te votamos. Y entonces dijo, si no les gusta, no me voten la vez que viene. Es decir, ellos suben con una promesa, y entonces si no las cumplen, hay que castigarlo la vez que viene. Pero en el periodo que gobiernan, hicieron lo que hicieron. Cuando viene el próximo, o el mismo, o el próximo, viene con una promesa que tampoco va a cumplir. Y se castiga la vez que viene. ¿Usted se da cuenta acá la de desfiguración de la democracia, claro, del voto y de la soberanía popular? El único que hizo todo lo contrario a lo que prometió fue Menem, ¿no? Sí, pero ustedes no sé qué edad tienen, no los conozco, pero yo hice campaña electoral. Y cuando arranqué la campaña electoral, la consigna del Partido Obrero fue, si usted vota a Menem, gobierna el Sogaray. Claro, claro. Entonces, ojalá, Altamira, que Argentina en algún momento encuentre el rumbo, porque siempre digo lo mismo, en el barco estamos todos y el pueblo cada vez está sufriendo y cada vez peor, ¿no? Y lo difícil es llevar la comida a la mesa, ¿no?
Bueno, es increíble en esta época en que van a empezar a traer minerales de la Luna. Les informo lo último. La gran novedad última, explorar en la Luna para extraer minerales que reducirían el costo de la electricidad casi a cero. En esa época falta un plato de arroz, Claro. no solo en la mesa de los argentinos, sino en la mesa de todo el mundo. Qué Bueno, es paradójico absolutamente. Muchísimas gracias, Jorge, por haber dando la nota, por estar con nosotros esta noche y seguramente lo vamos a volver a estar llamando a lo largo de este año. El agradecido soy yo y que tengan una buena noche. Muchísimas gracias. Estábamos hablando